Estamos presentando Horizonte Educativo. Juan Antonio Rodríguez Beltrán es Horizonte Educativo. En Horizonte Educativo, Sindodic informa. Nos acompaña para presentar información del Sindicato Nacional de Docentes Directivos de Colombia, el señor rector Hernando Martínez, miembro de la Junta Directiva de Sindodic y secretario de Asuntos Pedagógicos y Escuela Sindical. Profesor Hernando, muy buenos días, bienvenido una vez más a Horizonte Educativo. Juan Antonio, muy buenos días, un saludo cordial para usted y para el equipo que hace posible esta transmisión tan importante para los compañeros docentes y directivos docentes. Una situación compleja para el país en tiempos de pandemia, de desesperanza para muchos. ¿Qué opinión le merecen las medidas adoptadas por parte del gobierno nacional en esta coyuntura de salud? Así como usted lo plantea, que tener muy presente que la situación del país es muy delicada. Es una época de unidad en atención a la pandemia, de cumplimiento del autocuidado y de acciones que permitan solidariamente cuidarnos unos a otros. Sin embargo, pues no se puede ignorar el desarrollo de planes gubernamentales y de la banca que van en contra del interés público, con la disculpa de tomar medidas de atención a la situación de salud. Hay que pensar con cabeza fría y emanciparnos de la ingenuidad. Hay que mirar el real panorama, visualizar cómo desde el evento 201 desarrollado en Nueva York en octubre del 2019 ya se visualizaba desde un simulacro pandémico de alto nivel, siendo casualmente una similitud increíble a lo que sí se vive hoy día en el mundo. En Colombia, desde una dialéctica hegeliana se toman medidas tardías para el cierre de fronteras, para cierre del aeropuerto, así como la forzada cuarentena nacional, que luego de la presión de los alcaldes, de los gobernadores, a través de los simulacros se da luego la declaración de emergencia económica. Desde su rol como rector, ¿qué evaluación hace de la estrategia Aprende en Casa y en general de la participación de los equipos pedagógicos de los colegios? Es de destacar la responsabilidad de los equipos pedagógicos, docentes y directivos docentes de las instituciones educativas del país, cómo planearon y organizaron en muy corto tiempo la estrategia Aprende en Casa, estrategia de flexibilidad curricular desde orientaciones de la circular 19 del 14 de marzo del Ministerio y la circular 002 del 11 de marzo de la Secretaría de Educación. Desde su autonomía se generaron nuevos modelos de acompañamiento para mantener procesos de aprendizaje de los niños en su hogar. Allí pieza fundamental es el acompañamiento de los padres o cuidadores, siendo una forma de mantener activa la academia, una forma de aprender que se construye con la participación de todos, pero no es trasladar el colegio a la casa o no es un proceso de educación virtual. Luego los directivos docentes se vieron abocados a una gran cantidad de disposiciones mediante circulares del ministerio, muchas circulares de la Secretaría de Educación, resoluciones, decretos que fueron aterrizando ese ejercicio y que se fue trasladando también al ejercicio de los docentes. Aparece entonces una fuerte presión de los maestros, los padres de familia, por la sobrecarga de atención que demanda un modelo no delineado en la premura de protección de los niños. Sumado a esto, también el fenómeno de la entrega de refrigerios en medio de las dinámicas de restricción, la solicitud de cuidado por parte del personal administrativo de los colegios. Pues, en fin, creo que ahora estamos en medio de un experimento social que nos obliga, por las circunstancias dadas, poner a todos, poner de su parte, donde hay que analizar datos de las vivencias pedagógicas de los niños en su hogar, pero donde se rescate la invaluable labor de los docentes por asumir el reto y de sus directivos docentes tratando de dar respuestas en un momento de tanta incertidumbre. De un día para otro, a todos nos cambió la vida diaria. Muchos sentimientos encontrados, muchos sentimientos florecieron y terminó la carrera diaria. Estamos entendiendo la vida con una pausa que la naturaleza está aprovechando.
La pandemia del COVID nos obligó a aislarnos socialmente, nos obligó a dejar las pretensiones de pertenencias y a reencontrarnos con el grupo familiar para cumplir una misión de autocuidado y un aporte a la salud pública. Profesor Hernando, ¿y Sindodic cómo ha venido respondiendo frente a esta eventualidad creada por el COVID-19, el coronavirus? Sindodic ha estado atento a los requerimientos de los directivos docentes y orientadores a través de conversaciones directas con la patronal, la entidad de salud y la oferta de pautas de atención a su salud mental a través de sus redes. Seguimos trabajando desde el modelo a distancia y en constante apoyo y respaldo a nuestros afiliados. ¿Algún mensaje adicional que quiera dejarle hoy a la audiencia de Horizonte Educativo y especialmente a los directivos docentes de Bogotá y del país, profesor Hernando? Estamos recibiendo una enseñanza de la naturaleza que debemos aprovechar pedagógicamente para la reflexión personal, para la reflexión como grupo de líderes sociales que somos los maestros. Reconocer con nuestros niños la importancia de la familia, de los amigos, del cuidado de este mundo. Agradecemos el programa radial por la posibilidad de enviar una recarga de energía a los equipos pedagógicos, ya que aún faltan varios meses de mantener un modelo nuevo. Sindodic seguirá atenta a velar por los derechos de los directivos docentes y orientadores. Estamos presentando Horizonte Educativo. En Horizonte Educativo, Vía Legal, un espacio de actualización y orientación jurídica docente. En Vía Legal nos acompaña en esta oportunidad una vez más el doctor Sergio Manzano Macías de la organización Manzano y Manzano Limitada, quien realizará un detallado análisis a los decretos 546, 558, 564 y 568 expedidos en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica con la facultad especial que se le otorga al presidente de la República, Iván Duque Márquez, por la coyuntura del COVID-19. Doctor Sergio, muy buenos días, gracias por estarle madrugando a la educación aquí a través de Horizonte Educativo y hoy con la actualidad jurídica, con la actualidad legal. Juan Antonio, muy buenos días para ti, muy buenos días para toda la audiencia de Horizonte Educativo que todos los domingos escucha este importante espacio. Todavía nosotros acá desde casa, amparados o haciéndole caso a esa cuarentena obligatoria, esperamos que todos los maestros también desde casa, toda la comunidad educativa, los directivos docentes, los estudiantes, también este COVID-19, el coronavirus, requerimos atacarlo, requerimos salir adelante todos y para ello la mejor observación, pues quédate en casa, como la ha informado no solo el gobierno nacional, sino también la alcaldía de Bogotá. Bien, en ese sentido tenemos que hacer un pequeño balance, o queremos hacer un pequeño balance acerca de estas medidas transitorias que se han tomado para que ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, en el mes de abril, previo obviamente a la finalización de las facultades extraordinarias que se otorgaron bajo este estado de emergencia sanitaria, emergencia ambiental, el gobierno nacional ha expedido en el último mes, desde el 1 de abril, 75 decretos con facultades extraordinarias, precisando varias situaciones. Se nos llevarían muchísimos programas estar analizando todos los decretos que hay, pero sí hay que hacer alusión a algunos decretos que tienen que ver con unos temas bien puntuales. El primero de ellos, el decreto 546 del 14 de abril del 2020, que es el que adopta medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19. Y esto, lo que tenemos que decir es que es, por llamarlo de alguna forma, esto es un rompimiento a la política criminal del Estado. Esto es un rompimiento a todo el sistema penitenciario y la única forma que encontró el Estado para resolver el hacinamiento carcelario y las condiciones infrahumanas que existen en las cárceles en Colombia ha sido generar las detenciones domiciliarias. Pero esto lo está haciendo no porque exista una política criminal clara dentro de la cual la penalización se utilice como el último recurso del Estado, sino porque es que en estos momentos el hacinamiento en las
las cárceles supera los órdenes del 120 al 300%. Así que las personas que están recluidas en prisiones, que están recluidas en centros penitenciarios y carcelarios, están viviendo condiciones infrahumanas, donde, como se ha visto, en una celda que tiene una capacidad para 4, para 6 personas, duermen a veces hasta 30 personas. Así que eso se convierte en un foco no solamente de infecciones, sino en este caso, en un foco de contagio de COVID-19. Ya vimos que existe el primer caso de un guardia del IMPEC que está contagiado por coronavirus. Pues obviamente esto no lo podían hacer extensivo a todos los delitos, ni a aquellas personas que están dispuestas para la extradición. Así que el artículo 5 y el artículo 6 dan todo un listado de quienes están excluidos de este tipo de medidas. Y dentro de ellas, pues obviamente están para, digamos, una pequeña tranquilidad de la ciudadanía. Cuando se trata de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, contra secuestro, contra niños, niñas o adolescentes y todos los delitos preceptuados en la Ley 1098 del 2006 para las personas incursas en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y los delitos que sean consecuencia del conflicto armado o con relación directa de este. Así que frente a ello, cuando se trata de grupos delictivos organizados, no va a proceder este subrogado que está otorgándose por decreto legislativo 546. Ese como un primer decreto que creo que vale la pena decir, vale la pena hacerle una mención especial. La segunda, pues la que tiene que ver con el decreto 558 del 15 de abril del año 2020, que es con el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y dictan otras disposiciones. Y aquí lo que tenemos que decir es que frente al pago de aportes al Sistema General de Pensiones por los periodos abril y mayo, cuyas cotizaciones debían efectuarse en los meses de mayo y junio del 2020, los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes pueden optar por un alivio de pagar como aporte solamente el 3% de cotización al Sistema General de Pensiones con el fin de cubrir el costo del seguro provisional en el régimen de ahorro individual con solidaridad o el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia del régimen de prima media según como corresponda. Y esto obviamente en el caso de los empleados se paga el 75% por el empleador y el 25% restante por el trabajador frente a los ingresos bases de cotización. Sin embargo, esto es solamente una medida transitoria por estos 2 meses, que luego obviamente para el tema de la contabilización de las semanas y el acceso al seguro previsional, las semanas correspondientes a estos 2 meses cotizados bajo las normas del presente decreto deben ser tenidas en cuenta a favor de sus afiliados. Es decir, es una condonación que está otorgando el Estado de esos 2 meses. De los aportes que se hacen al 16% se van a hacer al 3%, tanto en el sector público como en el sector privado, así como para los independientes. Eso digamos que no tiene ninguna discusión, pero ahora frente al artículo 6, los retiros programados, pues aquí es donde viene el gran quid del asunto, porque lo que hizo el Estado colombiano fue que con el fin de garantizar el aseguramiento del riesgo financiero exacerbado por el coronavirus y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado por la descapitalización de las cuentas individuales de ahorro pensional, aquellos compañeras y compañeras del sector privado principalmente que tienen aportes en fondos privados de pensiones y también sus cesantías en fondos privados, lo que han visto es una pérdida de dinero. Es como si les estuvieran sacando dinero de sus cuentas, porque tenemos que acordarles que los fondos privados de pensiones y de cesantías se convirtieron en fondos de alto riesgo, donde están poniendo el dinero de los trabajadores a trabajar, valga la redundancia, conforme el flujo accionario del país. Esto orquestado por los gobiernos. Así que frente a eso, lo que están diciendo es que ahora el Estado colombiano va a responder por estos fondos privados. Tenemos que hacer un llamado. Esto no es por protección al trabajador. En últimas, el trabajador siempre se va a ver protegido. Sin embargo, esto es para proteger a los grandes capitales y a los fondos privados de pensiones y cesantías. Esto es un mecanismo grosero. Tenemos que decirlo de esa manera, Juan Antonio, y espero que me entiendan los compañeros y las compañeras, porque es tomar la plata, el dinero de
de los colombianos y enviárselo a las sociedades administradoras de fondos y pensiones para que efectivamente se pueda compensar la pobre pérdida que han tenido en los últimos años, ganancias por más de 3 billones de pesos anualmente. Este año dicen que no pueden soportar las pérdidas que está causando el coronavirus. Así que frente a eso están poniendo a Colpensiones para que sea Colpensiones quien entre con el dinero de aquellos que cotizamos en el régimen de prima media con prestación definida para que se entre a solventar esto. Tenemos que decirle al gobierno que piense bien esta medida, porque esta medida lo que va a ampliar es ese tan mencionado hueco en las pensiones. Esto lo que debería poner es precisamente a que las administradoras de pensiones también compartan las pérdidas del dinero con el cual se ha lucrado durante muchísimos años para que el trabajador, para que el pensionado no esté perdiendo ese dinero. Ahora, el decreto 564 del 15 de abril del 2020, que adoptó medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, y básicamente lo que dice este decreto es que suspende todos los términos de prescripción y de caducidad de todas las acciones y de todos los derechos que estén en estos momentos, tanto en vía judicial como por la suspensión que dio el Consejo Superior de la Judicatura desde el 16 de marzo del 2020. Desde el 16 de marzo del 2020 no existen términos en los juzgados administrativos, civiles, de familia, etcétera, salvo unos mentados procesos como son las acciones de tutela, como son los procesos de adopción, los procesos penales que tienen audiencias pendientes, porque con la libertad de las personas no se puede jugar, etcétera, etcétera. Pero de resto todos los demás procesos están suspendidos. Lo que se expide este decreto es precisamente para suspender cualquier castigo que tenga la inacción de esos procesos. Y el último decreto del que queremos hablar hoy, el decreto legislativo 568 del 15 de abril del 2020, que crea el impuesto solidario por el COVID-19 dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. Y esto tiene que ver con un impuesto solidario de carácter obligatorio para todas las personas, tanto del sector público como del sector privado, cualquiera sea su medio de contratación, sea por una vinculación legal y reglamentaria, sea mediante contrato de prestación de servicios y sea por honorarios, o sea por pensiones, las llamadas megapensiones de los pensionados. Todos estos que superen la suma de 10 millones de pesos van a tener un impuesto de carácter obligatorio dentro de unas tarifas brutas que van del 15% al 20% en unos rangos de 10 a 12 millones 500, de 12 millones 500 a 15 millones, de 15 millones a 20 millones y superiores a 20 millones, descontando la suma de 1.800.000 pesos para cada uno de estos casos. Ese se vuelve la base de liquidación o la base gravable. Así que van a crear un impuesto transitorio, y ese impuesto transitorio que va a estar, volvemos y repetimos, para esas sumas superiores a los 10 millones de pesos durante la contingencia del COVID-19, durante la contingencia del coronavirus, es decir, por el mes de mayo, por el mes de junio y por el mes de julio, lo proyecta el gobierno nacional por estos 3 meses, es de carácter obligatorio. Y también establece una cifra, o más bien establece este mismo decreto un aporte solidario voluntario por el COVID-19 para aquellos ingresos superiores a 1.755.606 pesos e inferiores, a 10 millones de pesos. Pueden en ese evento, los que son inferiores a 10 millones de pesos, hacer un aporte solidario voluntario, pero para que ese aporte solidario voluntario del decreto 568 del 15 de abril del 2020 tenga efectos, los servidores públicos o las personas que lo van a hacer deberán notificarlo por escrito a la entidad, al respectivo organismo pagador, dentro de los 5 primeros días de los meses de mayo, junio y julio. Es decir, que aquellos ingresos inferiores a 10 millones de pesos no va a ser obligatorio, no es automático ese descuento, sino es si el trabajador, si el pensionado, si el contratista desea hacerlo, debe notificarle a la entidad. Y los porcentajes pues ya irán desde el 4% hasta el 13% dependiendo de los ingresos mensuales que se tengan. Así que estos son como los
los últimos decretos, Juan Antonio. Quisiéramos seguir explicando muchos más porque esto tiene unas incidencias económicas, toda esta serie de decretos que han salido en el mes de marzo, en el mes de abril. Sin embargo, pues el espacio es bien reducido, así que esperamos en una próxima oportunidad seguir teniendo esta oportunidad, valga la redundancia, para seguir a través de estos micrófonos explicando este tipo de iniciativas, este tipo de decretos legislativos y sus implicaciones para los directivos docentes, para los docentes y para la comunidad en general. Un feliz fin de semana para todos.